Inicio de la Comisión de Gobierno de hoy día miércoles 19 de enero. Secretario, cuenta si la hubiera y el orden del tratamiento de los distintos proyectos que vamos a tratar hoy día. En la cuenta de los proyectos que se encuentran en tabla, presidente, que son 5. En primer término hago presente que el aforo de esta sala son 7 personas, en este momento estamos con 10 personas presentes. Sí, por favor, si puedes, gracias. Vamos, sigamos. El primer punto de la tabla es tratar el proyecto de ley que modifica la ley 21.239 para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica debido a la pandemia producida por COVID-19. Esta ley lo que hizo fue prorrogar el mandato actualmente vigente de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones correspondientes a las asociaciones y fundaciones constituidas conforme al título 33 del libro primero del Código Civil. B, las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley 19.418. C, los directorios a que se refiere el decreto conferencial ley número 5, promulgado en 1967 y publicado en 1968 del Ministerio de Agricultura, que modifica, complementa y fija el texto refundido del DFL 19 sobre comunidades agrícolas. D, las asociaciones gremiales regidas por el decreto ley 2757 de 1979, que establece normas sobre asociaciones gremiales y sus modificaciones posteriores. E, las iglesias y organizaciones religiosas reguladas por la ley 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de iglesias y organizaciones religiosas. F, las cooperativas reguladas por la Ley General de Cooperativas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 5, promulgado en 2003 y publicado en 2004, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. G, las asociaciones de consumidores reguladas por la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. H, las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por las leyes especiales, con excepción de las reguladas por la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En todos los casos anteriores se requerirá haber cumplido el periodo para el cual fueron elegidos durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública aclarado por Decreto Supremo 904/2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, o en el tiempo que éste fuere prorrogado, si es el caso, o que lo hayan cumplido los 3 meses anteriores a su declaración. Los dirigentes de las organizaciones señaladas en el inciso primero continuarán en su cargo hasta 3 meses después que el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, aclarado por el Decreto Supremo 104/2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública o su prórroga, haya finalizado, plazo en el cual deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente. Sobre este inciso es que versa la moción que sustituye este plazo de hasta 3 meses después del estado de excepción por 9 meses. Y finalmente la norma dice: la prórroga dispuesta en esta ley no tendrá aplicación en aquellos casos en que las organizaciones mencionadas en el inciso primero ya hubiesen elegido nuevos dirigentes durante el tiempo a que se refiere el inciso segundo y no exista ningún proceso impugnatorio pendiente. Bien. Gracias, estimado secretario. En la sala, al momento de verse este proyecto, la senadora Proboste consultó si era aplicable o no a la directiva de los partidos políticos y para resolver ese problema se remitió a la Comisión de Gobierno. Consultado el director de CERVEL, telefónicamente me informó que efectivamente había partidos que se habían acogido a esta norma y otros que no, y que habían procedido a elegir nuevas directivas. Esa es la información. Sí, y es el tema que tenemos que resolver, en el fondo. De inmediato doy la palabra. Sí, fue el senador Proens, efectivamente, el que planteó, y después la senadora Proboste fue la que ahondó sobre la materia. Sí, hago presente que está la autora del proyecto presente. Sí, la diputada Carolina Marzana, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, estimada diputada. Ya le damos la palabra para que usted nos haga referencia al proyecto, pero tenemos que resolver lo que efectivamente este proyecto abarca y que no estaba dentro de las consideraciones, me imagino, de usted misma, siendo la autora de este proyecto. Ahora, le he pedido a nuestra Secretaría que efectivamente nos haga una propuesta para ser consensuada con las senadoras y los senadores para poder esto sancionarlo, y ojalá, yo no sé si es posible, volverlo a la sala en el día de hoy, una vez que esto sea votado, para que pueda ser sancionado hoy día mismo, ya que hay urgencia por parte de muchas instituciones que no han podido hacer cobro. Así es que, de los temas pendientes. Estimado, yo sé que todos quieren hablar, sé que... Hay reunión de comité a las 2:30, así que lo sé. Se podría plantear ahí. Ya, muy bien. Presidente,
comentario para que me la pudiera contestar también. Perfecto, por favor, senadora. Y después le damos a la autora, a la diputada, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Partiendo por decir eso, creo que igual que usted aclara los partidos, pero a mí lo que me preocupa y que no sé desde el punto de vista legal, para que lo hagamos bien, ¿podemos prorrogar una ley que ya está vencida? Esa es mi consulta. Porque esto ya está vencido, el estado de excepción terminó en septiembre. Y tiene toda la razón, pues, senadora. Entonces eso yo no sé cómo lo hacemos, a lo mejor es un proyecto nuevo. Mientras lo pensamos, déjeme que la diputada nos ilustre sobre este proyecto. Carolina, buenas tardes, bienvenida y la escuchamos atentamente. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer esta instancia. He sido muy insistente desde el momento en que ingresamos a esta ley, que fue antes de que se venciera. Esto lo ingresamos en diciembre. Este proyecto, afortunadamente, en la Cámara se tramitó de manera muy rápida porque este proyecto, presidente, y senadores y senadoras, surge justamente de las organizaciones comunitarias. A mí me contactó, entre otras personas, Marco Landeros, que es el presidente nacional de Agua Potable Rural, entendiendo y explicando el conflicto tremendo que se les viene por la necesidad y la acción que ellos realizan, que es vital para la comunidad. Pero también José Filipe de la Unión Comunal de Quilpué y la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, la CONFUCH, don Carlos Bravo. Porque la verdad es que están viviendo una situación muy compleja en este momento. Este proyecto lo único que hace es cambiar el guarismo, es decir, esos 3 meses que se iban a vencer al 31 de diciembre, extendíamos el plazo de la prórroga de 3 meses a 9 meses, es decir, el plazo se vencería el 31 de junio. Ahora, si bien es muy válida, obviamente, la inquietud que surge, no es el espíritu del proyecto el tema de los partidos políticos. No es en ningún caso, no excluye, pero para que se entienda que no es el espíritu del proyecto, sino justamente todas estas organizaciones hoy día que necesitan de verdad, de manera urgente, que esto sea aprobado, porque por poner un ejemplo, y para ello estuve en reunión con el gobernador también planteándole esta inquietud, con el gobernador de acá de la Quinta Región. Hay organizaciones que con los fondos nacional, el FNDR, ya tienen sus recursos o sus proyectos depositados en el banco, tienen una fecha de plazo de ejecución y rendición que es limitada y ya ahora están con 2 meses de atraso. Y están de manos amarradas con proyectos que tienen que ejecutar y que postularon antes de que este plazo se venciera. Entonces, la situación de verdad, por eso yo ayer le planteaba que esto está produciendo un efecto en cadena y por eso yo quise venir con mucho respeto, por supuesto, y con la mejor intención a buscar el apoyo de ustedes a la urgencia de este proyecto, porque la verdad es que las organizaciones están muy, muy complicadas. Al principio fue FENAPRUD, pero hoy día ya son muchísimas las que me están escribiendo, porque claro, yo planteé este tema, el gobierno lo está apoyando, porque también entiende que es necesario. He estado en contacto con el ministro Belolio, que ha estado también preocupado, y hay que decirlo, y se agradece, por supuesto, en nombre de las organizaciones. Entonces, yo le pediría, presidente, y le pediría a los senadoras y senadores con mucho respeto y con mucho cariño, porque siempre antepongo el cariño ante estas solicitudes, además, que por favor se pueda ver de verdad con urgencia, porque es una situación muy, muy delicada y están entrando en angustia con esta situación, con esta incerteza que yo les voy comunicando siempre, los procesos de tramitación, y siempre les voy diciendo las intenciones. No, hoy día se ve, y les voy contando todas estas objeciones que pasan en el camino, porque es fundamento y es historia también de la ley, de lo que está pasando, pero hoy día de verdad están muy, muy, muy complicados. Entonces, presidente, y para terminar, nuevamente agradecer, y ojalá exista, yo entiendo que los tiempos están muy acotados, pero también para ellos sería tremendo que esto se postergara. ¿Sabe lo que pasa, diputada? Le agradecemos mucho su intervención. Yo doy fe de todo lo que usted ha venido pidiéndonos, el tratamiento rápido. Esta misma comisión saltó el proceso, la discusión acá, lo llevó a sala, en fin. Pero se nos hace una pregunta que no es menor, porque efectivamente el estado de excepción terminó en septiembre. De ahí tenemos el 30 de septiembre, tenemos 3 meses, o sea, terminó en diciembre. Entonces la pregunta que nos formula la senadora Ensperger es muy atingente, porque a ver si nosotros podemos responder, porque estando esto ya vencido, ¿podemos efectivamente llevar este proyecto a la práctica, senador? Yo no lo sé, presidente, pero ya está aprobado, está aprobado en la Cámara de Diputados. Entiendo el proyecto, ¿no?
Está aprobado en la Cámara de Diputados. Sí, y eso podría salvar la Va a situación. tener que tener un tercer trámite si nosotros agregamos la aclaración respecto a los partidos políticos. Correcto. Claro, me parece bien. Secretario. Muy bien, bienvenido. Presidente, sobre la consulta formulada, efectivamente esto venció el 30 de diciembre. De poder prorrogarse, una cosa es la prórroga y otra los efectos. Yo creo que podría prorrogarse. Sin perjuicio de ello, los días entre el 30 de diciembre y el día que se despache esta ley, que van a ser 18 o 20 días, esas directivas, creo yo, si hubiesen actuado, podrían invalidar sus actuaciones porque el plazo había vencido, efectivamente. En cuanto a la segunda consulta de excluir a los partidos políticos, yo consulté expresamente a la autora porque este proyecto de ley, su idea matriz es prorrogar el plazo de esta ley, cambiar a las personas beneficiadas o perjudicadas, a los afectados por esta ley, creo que puede estar fuera de la idea matriz. No sé qué opina la autora de la moción. No, pero además, déjeme agregar un punto antes, diputada, porque el senador Insulza hace un punto que no es menor. O sea, aun cuando en nosotros tuviera el ánimo esto de tratar, llevarlo a sala, etcétera, etcétera, si nosotros modificamos este proyecto que ya está votado en la Cámara, va a ir un tercer trámite. Por lo tanto, el proceso, yo no sé si en ese tercer trámite vamos a ver o no la situación que nos plantea además la senadora Emersberg. Entonces, hay como dos temas que son importantes que usted los considere porque los tiempos no van a poder ser posibles, diputada, en cuanto a lo que se tenía previsto por estas organizaciones. O sea, aquí va a haber un tiempo a lo menos de 2 o 3 semanas. Y esto además va a calzar con el mes de febrero, el receso. Entonces, responde la pregunta si lo estima y vemos cómo hacemos el tratamiento. Sí, brevemente, presidente, muchas gracias. Este proyecto se empezó a tramitar en la Cámara antes de que se venciera el plazo. Se aprobó, lo que yo les comentaba es que se había tramitado muy rápido, por eso también el gobierno lo patrocinó, porque se supone que entendía la urgencia de las organizaciones comunitarias. De hecho, el ministro Belolio tenía un proyecto similar por parte del Ejecutivo que tenía fecha 13 de diciembre y con este proyecto lo retiró el gobierno, el Ejecutivo. Ahora, con respecto al punto que ustedes plantean, en la historia de la ley, presidente, en la historia de la ley, cuando se tramitó este proyecto anteriormente, en ninguna parte hace mención, aparece el tema de los partidos políticos, ni siquiera mencionados, porque nunca fue, en la iniciativa original, nunca fue el espíritu de la ley. Entonces, por eso yo insisto en que yo entiendo el punto que hacen ustedes, obviamente, pero que por favor pudiéramos como también ver la posibilidad de tramitarlo con la urgencia que tiene este proyecto. Diputada, mire, a ver, le propongo lo siguiente, para ir salvando un poco la situación y de esto tratar efectivamente de darle una tramitación. Si hacemos la modificación que fue la materia de discusión ayer en la sala en el Senado, esto va a un tercer trámite. Y ahí yo creo que los tiempos ya nos pillan, no nos van a calzar, está el receso y yo creo que esta situación va a ser absolutamente inaplicable. Entonces, ¿cómo podemos salvar esta situación para que efectivamente no se dé ese trámite que estamos hablando? Una de las sugerencias que hace nuestra Secretaría y que yo la comparto es que este proyecto lo tratemos y salga tal cual como estaba, ¿no? Y que quede en el espíritu de la ley, en la discusión, en la sala, que efectivamente esto no toca a los partidos políticos, ¿ah? Porque ese es el punto, además. Ahora, yo no sé si en esto hay o no acuerdo, lo discutimos o no, pero ya veo que no hay acuerdo, así que senadora Luce Emersberg, ilumínenos. No, querido presidente, no es que no haya acuerdo. Lo que pasa es que una cosa es la historia de la ley, pero contratexto expreso, usted no puede hacer nada si la letra H es clarísima. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Estoy de acuerdo, aunque le podría discutir que hacerme la tonta con la prórroga. Yo creo que uno no puede prorrogar una ley que ya está vencida, pero yo me hago la tonta, ok, comparto la urgencia. Pero contratexto expreso, aunque uno diga que en la historia de la ley no le afecta a los partidos, la letra H incluye a todas las personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces tú no Senadora, le podrías negar. tú tienes la razón, sí, tienes la razón. No le podrías negar a un partido político hacerlo o no. Tienes la razón. La decisión que tenemos que tomar es si lo mantenemos así, cada partido político podrá decidir si se acoge o no se acoge. Bien.
Senador Elizalde, No, sí, el problema- primero se le ve recuperado, así que bienvenido. Sí, tengo PCR negativo y ayer se cumplieron los 7 días de cuarentena. Cuarentena bien especial porque fui informado el 6.º día, o sea, tuve en rigor un día de cuarentena. Pero digo, No, 7 porque usted es responsable. desde el día que se cumple el plazo, perdón, desde que se cuenta el plazo, porque uno empieza la cuarentena cuando le avisan. Y a mí no me habían avisado que era contacto estrecho, me informaron recién el lunes por el secretario de la Cámara. Pero tengo PCR negativo para que estén tranquilos y además antígeno negativo. Así que cuarentena cumplida y exámenes al día. No, mira, presidente, dos cosas. La primera es que... Sí. Yo le quiero agradecer al senador Elizalde porque en realidad íbamos a ir toda esa reunión y al final él ofreció ir solamente él y que los demás no fueran. Sí. Entonces, hay dos fórmulas. Una que se realicen las modificaciones, se apruebe hoy día en la sala del Senado, y eso implicaría que en la sesión que tiene el próximo miércoles, la Cámara lo apruebe sin cambio. Es una alternativa concreta. Tengo entendido que están convocados para el próximo miércoles. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí. Disculpa, si no se le hace modificación, presidente, se despacharía desde Sí, acá y el sí, gobierno. sí. Solamente aclarar que yo no estoy diciendo que los partidos políticos queden fuera. No, por favor, que no se No, entienda pero eso. dejarlo fuera. No. La idea es ya. dejarlo fuera. No. Ya, perfecto, pero ¿Qué es lo yo complicado? no estoy defendiendo para Porque- que no me... Dejarlo fuera, porque como hay una Perfecto. prórroga, efectivamente no es un tema de los partidos, porque una minoría o una oposición dentro de un partido puede decir, ¿sabe qué? Me negaron la posibilidad de competir democráticamente, etcétera. Entonces, hay un problema. Entonces, esa es la primera alternativa, que se realicen las modificaciones por la comisión ahora, se aprueben en sala, y el miércoles ustedes tienen sesión y ustedes lo aprueban en tercer trámite sin modificaciones. La otra alternativa es aprobarlo sin modificaciones y presentar de manera inmediata una reforma a la reforma, o una que se podría tramitar en paralelo con mayor celeridad. Yo creo que son las únicas dos fórmulas jurídicas. La fórmula del espíritu de la ley no da, porque con ese criterio basta que uno diga, mire, o sea, el espíritu de la ley no puede ir contra texto expreso. Esa es la fórmula, Álvaro, que vamos a Eso hacer no. la segunda. ¿Ah? La segunda, que es la que yo creo que coincide. Vamos a aprobar tal cual está. ¿Ya? Y vamos inmediatamente a presentar efectivamente. Exactamente. Si le parece, a través de nuestra secretaría, y lo pondríamos así, lo someteríamos entonces a votación. Senadora Luz, mi querida senadora, ¿está de acuerdo en eso? Perfecto. Y miramos para el lado con respecto al plazo vencido, porque ese es otro tema que... Ya, ok. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor. Senadora Perker. No quiere prender, mire, no quiere que vote. No, es que tiene perdido la diputada, tienes que pagar. Perdón. Ahora sí. A favor. Senador Sandón. A favor. Senador Insulza. A favor. Señor presidente. A favor. Perdón, yo dije a favor. Y nos pide la palabra la diputada. Breve, por favor. Aprobado por unanimidad 5-0. Senador, bueno, agradecer, no está de más. Diputado Yo también creo- de aquí a las Yo marzas. creo que las vibraciones de la palabra gracias se sienten, se perciben y se irradian. Y el proyecto este no es mío, como dijo, yo entiendo lo que me quiso decir, pero el proyecto, la verdad, es de todas las organizaciones de Chile a las que cada uno representamos en su territorio. Así que muchas gracias nuevamente por la disposición y por la paciencia, y nos hemos topado. Así que muchas gracias por el apoyo. Bien, Muchas gracias. muy bien, lo vamos a hacer con certificado para que esto sea una tramitación bastante más rápida. Senadora Ensperger. Presidente, solo me gustaría si cuando yo creo que usted va a liderar el que se haga el proyecto que va a modificar esto, si pudiéramos hacer una segunda modificación, si estuvieran de acuerdo, que me lo pidieron cuando aprobamos esto, o sea, no hace poco, que si usted lee el inciso final, hay como obligación a que se renuevan automáticamente. Entonces, hay algunas organizaciones que, dadas las condiciones sanitarias, hay unanimidad en su organización, cumpliéndola, de poder renovar sus directivas. Que entonces que sea facultativo, que cuando haya unanimidad, los puedan ellos renovar y hacer sus elecciones cumpliendo la normativa sanitaria. Absolutamente de acuerdo. Si no, se acogen a la ley. Bueno, haríamos entonces la redacción por parte de la Secretaría, ¿no es cierto? Y sería patrocinada en realidad por todos los componentes de la comisión. Y el ¿De acuerdo? senador Elizalde, que es casi parte de esta comisión. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que tiene que ser hasta 5, desgraciadamente, sí, hasta 5. Bien. ¿Estamos, diputada? ¿Se va más tranquila? Bueno, muy bien. Álvaro, por favor, sí. Yo quisiera plantear lo siguiente. Lo que pasa es que
el proyecto que a mí me interesaba participar no se va a alcanzar a ver porque creo que está número 5 en la tabla. Pero que sí quiero... Son bastante rápido, No, queremos verlo. Sabemos que tienes un punto. pero es que yo quiero plantear otro tema. Mire, yo no sé si se presentó una indicación por parte del Ejecutivo que establece que la Contraloría implementará un centro de estudios de administración del Estado con la finalidad de contribuir y fortalecer la integridad pública y la buena administración a través de la formación y capacitación transversal de funcionarios y servidores de la Administración. Una resolución del Contralor General regulará la organización y funcionamiento del centro. Yo tengo entendido que existe un compromiso del Gobierno de presentar una indicación en este sentido, en este proyecto, que es fundamental para que exista marco legal para que la Contraloría realice esta tarea, pero que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces yo lo que quiero plantear es que si pudiera hacer un acuerdo de la Comisión para pedirle al Ejecutivo que presente esa indicación. Esto está hablado con el Contralor, está hablado con el Ministro Secretario General de la Presidencia y es algo que la Contraloría está en condición de hacer. No cuesta un peso adicional porque es algo que... Perfecto. Bien, secretario, por favor. Continuamos con el siguiente. El senador Navarro estaba con su proyecto, ¿no? Referente a la competencia que se le... Sí, lo que pasa es que ayer la senadora Luz Messberger, efectivamente, y el senador Sandoni, los que estábamos acá, y usted estaba también senadora, le hicimos ver al senador Navarro que... Ah, lo modificó. Ya. Entonces, demos lectura. Perfecto. ¿Y la presenta usted? Ah, no, ya. Entonces, demos lectura, secretario, cuál sería la indicación y la sometemos a votación. Gracias, senadora. Perfecto. Senador, señor Navarro ha presentado una indicación que sustituye el texto de su moción por el siguiente artículo 41 bis. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la Junta de Vecinos podrán tener como objetivo la prevención de incendios forestales. No, queda solo en prevención. ¿Estamos de acuerdo? Si les parece, ¿habría acuerdo? Sí. ¿Unánime? ¿Sí? Muy bien. Unánime sería entonces. Gracias, senador. Para decir que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, gracias. Indicación sustitutiva y aprobado el proyecto. Muy bien. Nunca había pasado eso con Navarro. Que alguien le haya aprobado tan rápido. Por unanimidad. No se lo cambiamos entero, pobre. ¿Qué pasa? Porque no está... Se lo cobaste completo. No, porque nos englobó, si ayer nos dijo que era puro preventivo y estaba mandándolo hasta hacer bomberos. La gracia cuando dice que todo esto es preventivo, y hace todo un discurso sobre la prevención y el proyecto venía con una cosa... Ya. Bien, vamos, secretario, con el siguiente proyecto entonces, que sería el tema de la recolección de residuos domiciliarios, exactamente. Vamos a pedir a la subsecretaria que si puede, por favor, ingresar. Bienvenida, subsecretaria, buenas tardes. De nuevo la saludo. Esa es la Constitución, que es como para 12, 11. Y la Constitución termina cuando nosotros empezamos, termina a las 12, 12 y cuarto y Hay que abrir la ventana, ¿o no? Y que yo creo Max, que abre no de la la ocupan ventana. después. Sí, siempre estoy presente. Perdona que te mande, Nosotros hemos estado ocupando esa para una lista de son súper Y la 11 de salud también es más grande, ¿no? Bien. Señor secretario, por favor. En primer lugar, debo decir que estamos excediendo el aforo, que son 7 personas. Subsecretario, le espera un cafecito. Recolectores. Ya. En la sesión pasada quedamos en la página 10 del comparado. 10 del comparado. ¿Sí? En que estábamos viendo la indicación 8, letra B. La letra B está pendiente de la segunda votación. Lo que propone esta indicación es eliminar la frase final, claro, del número 2, Y las adjudicaciones, ¿no? que dice: dichas bases de licitación y las adjudicaciones deberán ser sometidas al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. Esto se produjo un empate y corresponde eliminarlo ahora. Hago presente además que la indicación número 9 de la honorable señora Messberger, que está en la página 12 comparado,
es exactamente el sentido de suprimir la frase tal como lo propone el Ejecutivo. Senador Osandón. Ahí sí, no, sí, eso. A ver si a ver si entiendo bien. Lo que está planteando, ¿quién plantea que las licitaciones tengan toma razón? ¿El El texto Ejecutivo? aprobado en general Ya, proponía que las bases de la licitación y las adjudicaciones fueran sometidas al trámite de toma razón. ya. Tanto el Ejecutivo como la senadora Ensperger proponen eliminar esa oración final. O sea, que no tengan toma razón. Solo las bases. ¿Y la adjudicación nunca ha tenido toma razón tampoco? ¿Y eso es lo bueno? Efectivamente, porque Sí. Y no, lo que conversamos la otra vez, no, a ver si estamos en la misma... Salió empatado la... Sí, no, es que yo quiero... Yo estoy de acuerdo en cambiarlo, No. pero me preocupa No, que la senadora Oye, Carvajal fue la que más insistió. sí, lo que pasa es que... Oye, sí, lo que pasa es que yo quiero explicar como alcalde, digamos. La toma de razón lo que va a hacer es atrasar el proceso inmenso y no cambia nada en el tema de transparencia, nada. Entonces, no solo afecta a la autonomía municipal, sino que ese proceso, acuérdense que aquí hay licitaciones que son grandes y que se dan en un proceso de cambio, por ejemplo, hay comunas que tienen, no sé, 50 camiones funcionando con rutas, horarios, etcétera, y aparece otra empresa que puede tener 48 camiones con rutas distintas. O sea, esto de la toma de razón puede ser dejarla grande. Creo que está bien lo que está planteando Senador el Ejecutivo. Osandón, vamos a recoger ahora. Lo que yo no sé si a mí me gustaría subsumir lo de la senadora Eversberger, o usted la retira, ¿sí? Ya, y entonces sometemos a votación al Ejecutivo. Senador, No, mi pregunta solamente, Senador y se la hago tanto al resto de la comisión como al exalcalde, si se toma razón y alguien objeta, o sea, dice que fue ilegal, yo entiendo que eso puede atrasar las cosas, o sea, si no se toma la razón y se alega la ilegalidad, eso puede atrasar aún más las licitaciones que la pura toma de razón. Pues. No, está bien, pero no en fin. porque si usted Vamos a someter a votación el texto y la petición del Ejecutivo. Senadora Eversberger. Gracias, presidente. Dos cosas simplemente. Yo quiero recordar el objetivo de este proyecto, ¿no es cierto?, que es cuidar que a los recolectores y recolectores de basura, las empresas, le paguen debidamente sus remuneraciones. Y para eso queremos que las municipalidades paguen estos servicios. Y además que en la base de licitación sea un factor importante las condiciones de trabajo a sus trabajadores de estas eventuales concesionarias. Y eso se resguarda con lo que se establece esta ley y se resguarda que se cumpla por la municipalidad lo que se establece esta ley con la toma de razón de las bases. Agregar la adjudicación, como dice el senador Sandón, no solamente afecta ya la autonomía, sino que retrasa en una barbaridad de tiempo todos los contratos de la municipalidad. Hace 1 o 2 años, presidente, la Contraloría ofreció a los municipios unos convenios como para una ayuda en que las municipalidades tenían que mandar a revisión de la Contraloría sus bases de licitación, sus contratos y qué sé yo. Y muchas municipalidades, para no equivocarse, lo firmaron. Hoy día están todas arrepentidas porque la Contraloría no se pone plazo para nada y entonces se demoran meses y meses en responder. A mí me parece que con la toma de razón de las bases y lo que establecimos en esta ley está suficientemente regulado. Y segundo, si no se cumplen las bases, y con esto quiero responder un poco a lo que decía el senador Insulza, recordar que hace poco se incluyó también dentro de la ley de Chile Compra esta materia, por lo tanto los tribunales de compras públicas que son independientes del municipio y de la propia Contraloría, son los que van a revisar cualquier reclamo de un particular que se vea
se vea, no sé, que crea que él tenía mejor ofrecimiento o que no se cumplieron las bases, está la instancia judicial, por decirlo de alguna manera, que son los tribunales de compras públicas que han dado muy buenos resultados desde los últimos años que llevan establecidos, presidente. Gracias. Sí, mire, yo quiero hacer un punto. Yo no estuve en esta discusión, ¿no? Pero los contratos de basura efectivamente son contratos que no se hacen todos los años, ¿no? Tienen periodos de 4 años a lo menos. Son procesos largos, las licitaciones, y los que fueron alcalde conocen perfectamente que así es. Yo tengo una experiencia, en el caso nuestro de Puerto Natales, no es una buena experiencia, pero yo creo en la buena fe de las administraciones, en fin, municipales, etcétera. Ahora, a mí me inquieta algo porque es el propio Contralor el que dice que él no va a tener ningún colapso, ningún problema en hacer toma de razón de estos contratos. Entonces, por un lado, cuando aquí se aduce, y se ha dicho, entiendo yo, porque no estuve en la discusión, que esto colapsaría, que esto retrasaría, que esto afectaría, yo no veo dónde efectivamente retrasa o afecta, porque esto son tomas de razones que a lo menos serían cada 4 años. Ahora, yo entiendo la dinámica que necesitan los municipios, y por eso es que recojo lo que ha dicho la senadora Eversberger, como el senador Osandón, y estoy dispuesto a votarlo favorablemente, no tengo ningún problema. Pero sí quiero dejar claro que hay efectivamente situaciones que han demostrado una situación de licitaciones que no han sido del todo transparentes, ¿no? Y por eso estamos con esta discusión. Como dijo la senadora Luz, hoy día con todo el tema de mercado público, eso es mucho más fácil solucionarlo. Pero cuando usted piense en una licitación como de primera necesidad, como es de la basura, pasa, por ejemplo, que puede quebrar una empresa, puede empezar a quebrar. Y si usted le va a hacer una licitación con tome razón, no tiene ni una capacidad de reacción. Entonces, hoy día están las herramientas. No crean que la toma de razón le da más transparencia al sistema. No es así. O sea, la toma de razón de las bases la comparto. La de la adjudicación, por innumerables razones, no las comparto. Porque, de verdad, presidente, si uno hace una revisión de lo que se demora la Contraloría en responder, en emitir dictamen, en responder oficio, en revisar contratos, sobrepasa los plazos de una buena gestión. Yo sé que la Contraloría tiene mucha pega y que la hace a cabalidad. Entonces se toma su tiempo porque así debe ser. Pero acá, en que ella revise las bases y tome razón de las bases, pareciera suficiente, porque si en la adjudicación hay un problema, ¿quién va a resolver o ante quién hay que reclamar? Es no ante la Contraloría, es ante el Tribunal de Compras Públicas. Sí. Y si le reclaman a la Contraloría va a decir que tiene que ir al Tribunal de Compras Públicas. Esto tenía efecto antes, cuando las concesiones no estaban sometidas a la Ley de Compras Públicas. Bien, gracias. Yo no sé si la senadora Carvajal quiere hacer uso, porque entiendo que la semana pasada también fue... senadora, usted puso varios puntos sobre esta discusión. ¿La dejamos? Porque sé que estaba en la otra comisión, se vino corriendo, así que ¿todo un poco de aire o no? No sostener lo mismo que había dicho la semana pasada. Yo creo que, sobre todo en contratos donde hay muchos recursos comprometidos, sobre todo en municipios grandes, por así decirlo, creo que amerita la mayor transparencia y a lo mejor agilidad de los procesos que sin duda hay que revisar. Dado que esto además es una propuesta hecha por el propio Contralor, a mí me parece toda lógica que se mantenga lo que decía la semana pasada, que incluso ese proceso esté sujeto a la toma de razón. Bien, vamos a la última palabra. No, para decirle que esto normalmente no pasa en los municipios grandes. El problema es en los municipios chicos. Los grandes son los que tienen equipo y pueden planificación, tienen capacidad, además las boletas de garantía son inmensas, tienen acceso a muchas cosas para solucionar un problema. El chico no tiene. Y perdón, pero nosotros, por un tema que tuvimos hace muy poco, de un tema de una construcción de una villa en Puente Alto, se mandó un oficio, ¿no es cierto?, que lo iban a contestar en una semana, y llevábamos mes y medio y no se contestaba. Entonces, ojo que esto tiene doble cara. La toma de razón no asegura la transparencia. Las bases,
Pero aquí hay una herramienta que la compra de mercado público, que eso es lo que va a hacer la Contraloría al final si considera algo mal. Bien, yo entonces, primero la senadora Luz Espergue retira su indicación que va en la misma línea porque se mantiene la del Ejecutivo, exactamente. Vamos a votar la del Ejecutivo, ¿no? Yo voy a mantener lo que dije hace un rato atrás, que esto, el propio Contralor es quien señala que esto no afecta en nada a la Contraloría, y estas son situaciones que se toman cada 4 años. Esto no es todos los años, todos los meses, todo el tiempo. Y todo lo que sume en transparentar este tipo de negociaciones que tienen que hacer los municipios, obviamente, son para un mejor acto de transparencia. Así que vamos a someterlo a votación, la indicación del Ejecutivo. Pero yo, presidente, antes, disculpe, en este proyecto no hemos escuchado a la Contraloría. Entonces me gustaría saber cuándo y cómo propuso esto la Contraloría. A ver. ¿Qué plazo se compromete? Aquí no hemos escuchado. ¿Puedo dirigir yo la mesa, senador Sandón, no? Presidente, aquí no hemos escuchado a la Contraloría. ¿Me autoriza? Presidente, por lo menos en la comisión no hemos escuchado a la Contraloría en este proyecto. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a escuchar a la Contraloría. No, es que a mí me interesa porque este es uno de los grandes temas que cada municipio tiene que observar cada 4 meses. Y tenemos diferencia. Entiendo que hubo empate la semana pasada en la votación. Yo sé que puedo dirimir, pero yo estoy inclinándome porque aquí tenga una acción la Contraloría. Por lo tanto, no tengo problema que lo pongamos en votación. Pero la sugerencia que hace la senadora Luz Espergue no quiero que quede dando vuelta como que aquí estamos hablando del Contralor y el Contralor no ha opinado. Es que puede que haya... Yo la única sesión que no he estado de este proyecto fue en la pasada. Si en la pasada por lo tanto, hagamos esto. Mire, vamos a suspender. Presidente, entonces le pido que todavía no retire mi indicación, porque en una vez el Ejecutivo la retira por otro lado y yo ya la retiré. Luz, no vamos a retirar la indicación. O sea, eso, por favor, un fair play no, es lo mínimo. Estimada subsecretaria. Solo para aclarar las dudas, en materia de concesiones y particularmente en materia de recolección de residuos domiciliarios, concurren varios niveles de control. Por una parte, está el control que en este proyecto de ley se incorpora de las bases de licitación bajo el establecimiento de contenidos mínimos, donde se definen muy bien las condiciones que deberían ser las que se evalúan. Fue en una comisión, mientras se analizaba en la Cámara, que hubo una presentación del señor Contralor donde al analizar el proyecto de ley, él plantea que estando de acuerdo con la revisión de las bases de licitación, terminaría de cerrar el círculo la incorporación de la toma de razón de la adjudicación. No obstante, si bien nosotros en una primera fase nos mostramos dispuestos a incorporar la adjudicación, en esta mirada de los distintos medios de control que existen al interior del municipio, tenemos que no solo vamos a tener estas bases de contenidos mínimos, bases que son tomadas o registradas por la unidad de control interno, también es el propio Consejo Municipal que hace su control y después de adjudicado nuevamente la unidad de control vuelve a asegurarse que esa adjudicación está en corrección. Adicionalmente, como bien señalaba la senadora, existe el Tribunal de Contrataciones Públicas que puede estudiar la adjudicación y eventualmente incluso los tribunales ordinarios cuando estas materias superan. Y un tema importante, efectivamente, claro, desde la práctica uno advierte problemas que pudieran significar un retraso en el inicio de los servicios. Y eso acarrea una condición aún más compleja que son la continuidad de tratos directos en contratos que son verdaderamente onerosos. Entonces, nosotros ponderamos esa condición y por eso decidimos que en esta parte era razonable retirar el concepto adjudicación, porque precisamente se podría esto al final del día convertirse en un incentivo para los tratos directos. No es tema menor esto, ¿ah? A ver. Está bien, pero le doy la palabra, senadora Luz, pero además que tengo un enorme afecto, así que tómese toda la palabra. Yo entiendo que estos son contratos sumamente onerosos, pero cuando
Chile decide legislar a favor de la autonomía municipal, ¿no es cierto? No podemos después ir quitándose a medida que vamos dictando leyes como esta. En algunos casos es razonable. A mí, de verdad, la toma de razón de estas bases me parece del todo razonable. Pero la adjudicación, cuando esa adjudicación, el que se haga bien o mal por un municipio determinado, tiene no solamente la fiscalización ex post que tienen hoy día todos los municipios, sino que además tiene la mejor de las fiscalizaciones, desde mi punto de vista, que son los otros oferentes que no se adjudican la propuesta, que si la municipalidad adjudicó mal porque no ponderó bien los factores que establecían sus propias bases o qué sé yo, qué otro error pudo haber cometido, va a recurrir directamente al Tribunal de Compras Públicas, como establece hoy día la ley. Y si eso no le fuera adecuado también, como lo decía la subsecretaria, tampoco tiene cerradas las puertas de los tribunales ordinarios. Y si este afectado va a reclamar de la adjudicación o de una mala adjudicación a la Contraloría, la propia Contraloría le va a decir, vaya al Tribunal de Compras Públicas. Entonces, aquí, de verdad yo creo que o creemos o no creemos en la autonomía. Lo que no significa, y en esto quiero ser clara y enfática, que no debemos tener una clara fiscalización a la actuación de los municipios, quienes, desde mi punto de vista, en su gestión deben ser autónomos, pero deben ser responsables y debemos establecer una muy buena fiscalización. Gracias, senadora. Antes de darle la palabra al senador Insulza, a ver, y lo dijo la subsecretaria, esto viene en el informe del mismo proyecto, la presentación que hizo en su momento el Contralor. Yo estoy recogiendo la petición suya, senadora, de invitar al Contralor, no tengo, pero ya está explicitada. Ya está explicitada la opinión del Contralor. Ahora, podemos sancionarlo hoy día, pero yo estoy, insisto, por la lógica de tener una ¿Ah? Está en el informe, lo dijo el Contralor. Bien, por lo tanto, voy a escuchar al senador Insulza, a la senadora Carvajal, senador Osandón, y tomamos la decisión de... Encuentro muy importante la discusión que se está teniendo, pero me parece que si es opinión de la Contraloría que se puede y se debe hacer la fiscalización, yo estoy por hacerla. Por cierto, de la adjudicación. Senadora Carvajal. En el mismo sentido, presidente, a mí me cuesta suponer que el Contralor recomiende, proponga, a propósito de generar un trabajo que o no tenga capacidad o que a él le parecería insuficiente porque hay otros organismos que pueden sustituirlo, comillas. Creo que aquí hay un elemento que está puesto sobre la mesa. Si queremos hablar de verdad de generar procesos que impliquen y que dejen ningún lugar a duda, ningún tipo de mecanismo, creo que hay que abordarlo, teniendo la institucionalidad que hoy día, a propósito de quien la lidera, se ha comprometido y lo ha propuesto. Yo creo que ese es un punto que no podemos. Y segundo, respecto a la autonomía municipal, creo que aborda y abarcaría una conversación, una sesión y un trabajo mucho más profundo que someter o no a la adjudicación a la toma de razón. Creo que ahí hay un punto que evidencia que en nuestro país estamos muy lejos de poder generar autonomía municipal, que es algo que yo suscribo totalmente y que hay que generar los mecanismos y, por supuesto, la legislación que permita no solo mejorar la gestión, agilizar los procedimientos, hacerlos más eficientes y, por supuesto, no tener que vivir, porque también la fuerza de los hechos nos dicen día a día que hay enormes hechos municipales que, a propósito del perjuicio que ocasionan, pero además de la falta de rigurosidad, por decirlo de alguna manera, hoy ponen en tela de juicio, lamentablemente, a todo el universo municipal, cuando son, y sabemos, y hemos sido parte y tomado conocimiento de que hay justamente mecanismos que no se llevan en la fórmula que uno esperaría de las máximas autoridades y, por supuesto, de los que son parte de la gestión municipal. Así que solo como hecho, solo solicitar, presidente, y reiterar, creo que este tema lo hemos tratado dos veces ya y creo que es el momento de votar, hay suficiente convicción y yo lo convoco a Gracias, senadora. Avanzar. Lo más probable es que nos encontremos los próximos 4 años, yo en otro sector, ustedes acá mismo, para tratar los temas municipales. Yo creo que hay que tener una reforma profunda en materia municipal, buscando justamente la autonomía y el fortalecimiento de estas enormes y tremendas y necesarias estructuras de administración pública comunal. Senador Osandón, la última palabra y sí, votamos. Muy corto. Yo creo que hay una
tremenda contradicción, hablar de autonomía y pedir razón, perdón, pero senadora, ahí hay una contradicción tremenda. Segundo, yo le aseguro que hoy día el Contralor no tiene ninguna capacidad técnica para evaluar una licitación como esta, porque esta es una licitación que es sumamente complicada, de expertos, de personas que es específico. Yo la verdad es que sé que no voy a cambiar el tema, pero no hay plazos tampoco. Ojalá habrá dado plazo, o que aquí se dijera que la Contraloría tiene 30 días para tomar razón. No tengo idea, buscar una fórmula, porque esto, como dijo la senadora Luzensberger, puede terminar en tratos directos, porque ese servicio no puede parar. No puede parar. Entonces, esto es bien delicado. Así que, y lo otro que sería bueno también investigar, y está bien, votémoslo, pero por favor vean los plazos de cualquier trámite en la Contraloría, y parece que el Contralor tiene un piso muy arriba porque los de abajo no cumplen esos plazos. Bueno, mire, vamos a hacer con la magia de lo telemático que tenemos aquí la presencia de una representante de la Contraloría. Si le es posible hacer uso de la palabra y un poco recoger las inquietudes que estamos acá explicitando y que nos den respuesta en la medida que le sea posible esté mandatada para dar una opinión en esta línea. Le escuchamos atentamente. Buenas tardes, buenas tardes a toda la comisión. Efectivamente, nosotros participamos en la Cámara de Diputados de la Comisión de Gobierno sobre este proyecto. Se nos consultó cuál era nuestra capacidad para tomar razón de esto, en realidad de todos los contratos de concesiones. Dijimos que efectivamente nosotros podríamos tomar razón de la adjudicación, que en muchos casos ya lo hacemos. Hoy tenemos 69 convenios vigentes con municipios en que tomamos razón de sus bases y de la adjudicación, y por tanto tenemos la capacidad de tomar razón de los contratos de residuos sólidos domiciliarios. Si bien al principio puede ser un poco más difícil para los municipios y los equipos aceptar nuestra exigencia, me parece que a largo plazo va a sumar y sí va a dar transparencia al proceso. Usted entrega una muy importante información, o sea, ustedes tienen ya casi 70 municipios que han logrado acuerdo con la Contraloría y que se han autoimpuesto ellos mismos, ¿no es cierto?, la toma de razón por parte de ustedes. Exactamente. ¿Y son todos municipios grandes, chicos, son de todo el país? De todo el país, hay de todo. Bien. Tengo el listado, si yo se los puedo hacer llegar a la comisión. Sometemos a votación entonces el proyecto, estimado secretario. En votación. Gracias. En votación la letra B de la indicación número 8 de Su Excelencia, que propone suprimir la expresión, la oración: dichas bases de licitación y las adjudicaciones deberán ser sometidas al trámite de toma razón por la Contraloría General de la República. En votación. Senadora Carvajal. Sí, claro, pero solo que al mencionar es la indicación 11, dice, suprime el inciso segundo, no la frase, y las adjudicaciones solamente, y las adjudicaciones. No, es solo las adjudicaciones. Sí. Es la indicación del Ejecutivo que está justamente en la letra B. Y la otra es completa, sí. Claro, así que... Y las adjudicaciones. Exacto, en contra de esa indicación del Ejecutivo. Yo, presidente, voy a fundamentar mi voto, voy a votar a favor por todo lo que ya he señalado. Yo no tengo ninguna duda de la capacidad técnica que pueda tener la Contraloría para revisar las adjudicaciones. Lo que tengo duda, y he manifestado acá, y lo puedo hacer delante del Contralor, en un par de veces yo creo que también se lo he dicho, es de los tiempos que la Contraloría se toma, no por falta de capacidad técnica, probablemente por exceso de trabajo. Y esto va a afectar la buena gestión del municipio, como ocurre en los servicios públicos. Presidente, yo fui intendenta 4 años y los tiempos que la Contraloría se tomaba para tomar razón de un convenio que hacía el gobierno regional con un servicio público para aprobar el convenio de las platas antes de siquiera hacer el contrato, era de 1 a 2 meses, si es que era rápido. Entonces, claro, lo hacía perfecto, pero los tiempos son lo que yo estoy alegando. Y además, presidente, efectivamente, y lo había dicho yo en mi otra intervención,
es cierto que la Contraloría ofreció estos convenios y muchas municipalidades lo aceptaron, pero también hoy día muchas están arrepentidas por también los tiempos. Nadie quiere dejar de lado la ayuda de la Contraloría, pero los tiempos que la Contraloría se toma para resolver los temas no es los tiempos que tiene una gestión municipal para ser eficiente. Por lo tanto, yo creo que además estando aquí, no es un tema de transparencia, por favor, porque las adjudicaciones tienen todos los recuerdos necesarios para la fiscalización. Yo creo que es innecesario las adjudicaciones y va a entorpecer la buena gestión municipal. En contra. Gracias, senadora. Perdón, a favor de la indicación. A favor, comparto lo que dice la senadora Berger y agrego que esto atenta contra la autonomía municipal y no le da ninguna transparencia. Y por favor, que queden claros que los trámites que hace la Contraloría normalmente son sumamente lentos. Los hacen bien, pero muy lentos. Presidente, no estoy yo por eso. Yo estoy por hacer de esto una crítica a la Contraloría. No me parece que sea razonable. Por lo tanto, yo creo que necesito una fiscalización, licitaciones de este tamaño, necesitan una verificación y una revisión, y por lo tanto estoy en contra de la indicación, perdón. Señor presidente. Sí, yo, a ver, me veo la obligación de tener que señalar que yo tengo una visión muy distinta con respecto a la eficacia y la eficiencia que tiene la Contraloría. Yo por lo menos conozco muchísimos casos y no pongo en duda la capacidad profesional que tengan quienes están dentro de la Contraloría haciendo una enorme función que transparenta todo el accionar público. La abogada Catalina Venegas fue la persona que hizo uso de la palabra. Y a mí me encantaría saber, en la medida que me pueda responder, Catalina, ¿cuántos municipios están arrepentidos de los 69 que efectivamente hicieron un convenio con la Contraloría? Pero si vamos a votar, yo voy a votar en contra de la indicación. Presidente, yo sí quiero, yo quiero hacer una aclaración. Esto, lo que he dicho es por mi experiencia, no porque lo esté inventando. Yo no estoy haciendo una crítica a la capacidad técnica ni criticando a la Contraloría. ¿Okay? No, porque se da como que estuviéramos dándole duro a la Contraloría. No es así. Yo lo que estoy diciendo es que es verdad. Los tiempos pueden ser porque tienen mucho trabajo. ¿Sí? Eso es. Y lo hacen muy bien. Había hablado toda la mañana. Sí, pero... Bien, está, señor secretario. Rechazada la indicación por 3 votos a favor, 2 en contra. Enseguida, el inciso siguiente dice: para determinar la tipología de los municipios se deberá considerar al menos el número de habitantes, el tamaño de las comunas, la dificultad de acceso y otras condiciones de la comuna en que se brindará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. En las licitaciones indicadas en el inciso segundo, el criterio económico deberá ponderar al menos un 50%. Y el criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones a que se refiere el inciso primero deberá ponderarse en al menos un 30% puntaje total de evaluación. Además, este criterio de mejores condiciones de empleo y remuneración no podrá formar parte de otro criterio de evaluación. Hago presente que respecto de este inciso se presentaron las indicaciones números 10 y 11. Y la 10, en primer lugar, propone suprimir. El criterio económico deberá ponderar al menos un 50%. Senadora Luce Vesperger. Presidente, yo creo que exigir que todos los municipios pongan en sus bases que el factor económico debe ser evaluado al menos con un 50%, me parece que es grave. Me parece que en el fondo no dejas a la Contraloría, a las municipalidades, poner ningún otro factor de evaluación. Hasta el factor principal de este proyecto, que es la calidad de las condiciones de trabajo de sus trabajadores, valga la redundancia, pasa a ser menor.
Porque el que un solo factor y que sea el económico sea el preponderante, además me parece un poco contradictorio. Si este proyecto, presidente, lo que busca es asegurar mejores condiciones de trabajo a los recolectores, o sea, ¿por qué el más barato va a ser el mejor? Te va a asegurar el que te cobre menos a la municipalidad ser el que presta el mejor servicio y el que le presta mejores condiciones laborales a los trabajadores. O sea, por lo menos, a lo mejor exijamos que tenga un porcentaje, pero un 30, el 50% hace que los otros factores, yo no soy matemática, soy abogado, pero creo que igual hace que los otros factores no tengan mayor importancia ni relevancia. Siempre se va a terminar adjudicando una licitación al que ofrezca el menor precio. Y eso no siempre es la mejor oferta. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Senadora Sandón, por la experiencia municipal sobre esta materia. Encuentro que es que he visto que en este proyecto se entiende poco cómo funciona el sistema. Se entiende poco, entonces tratar de explicarlo es difícil. A ver, yo creo que el tema de la evaluación del criterio económico es importante, y es cierto, porque este es un servicio que tiene mucha mano de obra, ¿ya? Entonces es importante y hay un incentivo perverso hoy día de pagar menos para ganarse la licitación. Pero no sé si sea el 50%, creo que es mucho. Pero tiene que ser alto, tiene que ser importante. Porque, como digo, ¿qué es lo que pasa en la práctica, presidente, en las comunas pobres y ricas? La comuna rica busca y exige, por ejemplo, un camión nuevo de ciertas condiciones que cuesta $100.000. Y ese camión a lo mejor no tiene ninguna justificación que esté en Pichilemu, por ejemplo. Y va a tener un camión que en vez de costar $100.000 va a costar 20 millones de pesos, y lo más importante es que tenga cierto uso y que la caja, que es la parte trasera, sea nueva, por ejemplo. Entonces, nosotros, a mí por experiencia me tocó bajar el 50% casi de lo que gastaban en recolección de basura, solo disminuyendo condiciones, porque al principio todos copiaban a Las Condes, a Providencia, entonces pedían camión con aire acondicionado, 1000 cosas, y al final eso lo termina pagando el municipio y no tenía ningún sentido. Pero sí, este factor tiene que ser un factor importante, porque hay un incentivo perverso, hoy día hay un incentivo perverso a pagar el mínimo, digamos. Eso está claro. Pero el 50% va a eliminar todo el resto, que también es importante. Es importante porque la calidad del servicio, por ejemplo, presidente, cuando usted recoge basura, si llega a tener una caja de mala calidad y va eliminando líquidos percolados por la calle, está produciendo un problema de salud y de olores mucho más grave que el exigir. No sé si me explico, esto es mucho más complicado de lo que parece, pero sí tiene que haber un porcentaje que sea importante y que obligue a los municipios a que en esa licitación el tema de pagarle bien a la gente sea tema, pero no es lo único. Te explicas bien y es bueno también recoger la experiencia de lo que ha vivido en la calidad de administración, de alcalde en su momento. Nos pidió la palabra la subsecretaria. Yo tengo una duda, yo no sé si se la va a responderse o no, pero no sé cómo está distribuido estas empresas de recolección de basura en el país. No sé si hay grupos económicos que están en todo el país. ¿Sí? O sea, ya, hay 3 para Santiago completo. Ya, ok, subsecretaria, por favor. Y luego la senadora Carvajal. Gracias, presidente. El proyecto considera la ponderación de un 50% de la oferta económica, teniendo en consideración fundamentalmente la alta incidencia que tienen estos contratos en la estructura de costos de un municipio. Probablemente, y lo hemos señalado en ocasiones anteriores, los contratos de recolección de residuos representan uno de los contratos más onerosos para una municipalidad. Respecto de la incidencia de los distintos factores que determinan el precio de este tipo de servicios, efectivamente, como lo señalaba el senador Osandón, la mano de obra representa cerca de un 55%,
10%. La depreciación de equipos del orden del 15%, los combustibles un 8% variable, las mantenciones un 5% y todos los otros gastos que son fundamentalmente costos de instalaciones, el costo financiero por la demora de los estados de pago representa el orden del 17%. Cuando nosotros fuimos analizando las distintas bases de licitación en virtud de las distintas recomendaciones que se han dictado para el efecto en su minuto por la Fiscalía Nacional Económica, que ya no necesariamente rigen para el mercado de los residuos, y si uno mira también las distintas directrices de mercado público, siempre se ha planteado que uno debe buscar la mejor combinación de precios. Naturalmente, en algunos casos excepcionales se puede ponderar las condiciones económicas, las condiciones técnicas de forma más alta que el precio, pero lo recomendable al menos debería ser mantener este 50% que es determinante para efectos de decidir una licitación. Eso, presidente. Bien, gracias, subsecretaria. Antes pidió la palabra la senadora Carvajal, después el senador Sandón. Senadora. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo que hay un componente de alto porcentaje a propósito del criterio económico que también está ligado, entiendo yo, y no sé si se puede aclarar más respecto a la solidez económica que tiene la empresa que va y que garantiza un servicio adecuado. Ahora, sin lugar a dudas, si el proyecto busca efectivamente mejorar y garantizar condiciones óptimas para los recolectores y recolectoras, a mí me parecería que el criterio respecto a los salarios o más bien a las condiciones de empleo de ellos y ellas debiera ser de un porcentaje mayor. Si la subsecretaria acaba de señalar que aborda cerca del 50 y 55% más o menos el componente, digamos, de gasto que tiene la empresa adjudicada, creo que de esa manera lo que correspondería entonces ponderar al menos en un 50 o un 55% justamente el tema de las condiciones salariales de los recolectores y recolectoras. Creo que por ahí podría ir un poco más de equilibrio respecto al componente que si fuera efectivamente el más significativo a propósito de las licitaciones. Gracias, senadora Carvajal. Senador Sandón. No, es que me queda claro con lo que planteó la subsecretaria. Como yo dije que esto era un costo muy importante y con eso había un incentivo perverso para bajar los sueldos, si los estudios en promedio dan un 55% de un gasto en mano de obra, estaría bien el 50% en el proyecto de ley. O sea, yo creo que en eso tiene razón, que no hay que cambiar. Yo no lo cambiaría. Sí. Yo quiero hacer un punto que no está dentro de la discusión de este proyecto, pero me voy a hablar, no sé si hay gremios o dirigentes o no de los recolectores que representan al país, pero a mí me parece que y es subsecretaria, no sé si alcanzamos con los tiempos, pero una de las cosas que deberá obligarse los municipios al momento de efectivamente licitar estos servicios es obligar a que las empresas de recolección de basura se obliguen a que toda la indumentaria, todo lo que se usa, efectivamente no sea llevado, trasladado luego a las casas de los trabajadores o las trabajadoras, dada la situación de infección y de pandemia que tenemos. Es decir, sería deseable de que las empresas se obligaran a tener que entregarle los uniformes a los trabajadores al día en que trabajan, luego sanitarizarlos, o sea, limpiarlos, no sé cómo, y volverles a entregar los uniformes, pero estos todos son trasladados, zapatos, uniformes, guantes, a los hogares donde hay niños, donde hay familia, y es un foco de infección. Yo hace muchos años que hice un proyecto en esta línea, no fue posible avanzar, y le quiero dejar porque esto es una cosa más administrativa que puede estar dentro de las licitaciones al momento de exigirle a las empresas que se obliguen a que el aseo de la indumentaria corra por cuenta de ellos y no por cuenta de la trabajadora o el trabajador. Vamos a someterlo a votación, si le parece, entonces. Secretario. Simplemente quería plantear una duda respecto de la autonomía municipal. Pues según se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en algunos fallos, esos son órganos creados por la Constitución del 80 en carácter de corporaciones autónomas. Son órganos cuyas funciones y atribuciones se ubican en un escalón superior a la autonomía respecto al poder central en relación a los órganos descentralizados. No están sujetos a un control jerárquico, sino que a una supervigilancia o tutela. Dice, pero más aún, los órganos autónomos no están sujetos ni siquiera a control indirecto o de tutela propia de los órganos descentralizados.
Se trata de órganos que se crean para ejercer una función administrativa específica y tienen autonomía. Esa autonomía es triple, pues abarca la dimensión organizativa, institucional y normativa. Son entes jurídicos que disponen de la capacidad de autodeterminarse en el ámbito de sus atribuciones con independencia administrativa regional. Hay algunas facultades que son privativas y otras que son funciones relacionadas. Las facultades privativas, entre ellas está el aseo y ornato, que es una facultad privativa de la municipalidad. Y en este rol, la función de gobierno la encarga la Constitución al presidente de la República. Sin embargo, el rol de los municipios es la administración local, entre que su función privativa está el aseo. Lo hago presente porque yo no sé en qué medida esta disposición pudiera vulnerar esa autonomía municipal. Sí, subsecretaria, por favor. Ese mismo análisis tendría que haberse tenido en consideración cuando se estableció en la legislación anterior que las condiciones laborales ponderaban un 15%. En este proyecto de ley nosotros lo estamos modificando y sumando al 30%. Entonces, haciendo ese análisis, nosotros consideramos razonable haber incluido el 50%. Bien, está muy bien. En votación, señor secretario. La indicación que suprime el criterio económico deberá ponderar el 50%. Senadora Carvajal. Sí, hace sentido con lo que planteé hace un rato, si se considera un criterio que dentro de ese componente económico está justamente las condiciones laborales, creo que se hace lógico entenderlo de esa manera. Entonces, apruebo. ¿Suprime la frase o la mantiene? ¿Mantiene el 50%? Mantengo el Ya, 50%. O sea, rechazo la indicación que la suprime. Senador Sandón. La rechazo. ¿Rechaza la indicación? Sí, que se mantenga el 50%. Sí, se rechaza la indicación. Senador Insulza. Yo rechazo la indicación también. Senador. Yo obviamente la apruebo. Creo que es todo lo contrario de lo que aquí señalan. En mantener el 50% va en contra de respaldar y resguardar el debido, las buenas condiciones de trabajo a los trabajadores. No siempre lo más económico es lo mejor, no siempre son las que tienen mejores espaldas para responder a los trabajadores y por sobre todo, una vez más, esta norma también, y usted lo leyó en parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, atenta claramente contra la autonomía municipal. Ya no le estás diciendo vamos a tomar razón para que lo hagas bien, le están diciendo a la municipalidad: tú no tienes capacidad de autoministrarte, nosotros te vamos a decir cómo licitar hasta cómo vas a tener que evaluar tus propuestas. O sea, esto claramente no es autogestión, no es nada de autonomía al municipio. Entonces, no valoremos públicamente la autonomía municipal y luego legislemos en contra de ella. Yo voto a favor, por cierto. Yo mi voto no había aprendido el rechazo, no había aprendido para la grabación, que lo rechazo, pero justamente esto, al revés de bajar el precio, lo sube. Es al revés, lo sube. O sea, no es que lo más barato cueste caro en este caso, al revés. Las empresas van a tener que hacer un esfuerzo para ganársela, de dar una buena condición técnica y pagarle bien a su gente. Bien. Me queda a mí. Rechazo la indicación. Rechazar la indicación por 4 votos en contra y 1 a favor. La 11 la retiro. La 11 sobre el 30% la retira, senadora. Sí. Está bien el 30. Es muy racional, está bien. Ya, enseguida en la página 11. No. Está después. En la página 11 está la indicación que es la 8 letra C del Ejecutivo. ¿Por qué retrocediste, Juan Pablo? Porque iba por orden del articulado, y que no necesariamente correspondía. Vamos ya. En la página 11 está la letra C de la indicación 8 de su excelencia, que suprime los incisos sexto y séptimo, que dicen en las licitaciones que tengan por objeto otros servicios concesionados. Correcto. ¿Unánime, sí? Listo, unánime. Aprobada por unanimidad la letra C, 5-0. Yo me tengo
Entonces, 4 por y la una abstención. Perfecto. de la senadora Carvajal. Enseguida está la indicación 9 de la senadora, que no sé si en definitiva la retiró o no la retiró. No, Sí, esa es la 9 la retiré, po. Sí, pues la retiró. Ya, Ya la perdí también, pero la retiré. ya. Y la 11 también. La 11 ya está retirada. La 11 la retiré. Ya. La 12, También la no, retiró. no, la 12 no la he retirado porque no me acuerdo de qué. Déjame ver. Introducción. Yo le voy a contar. El nuevo que inciso yo sexto. estoy atrasado. Es lo mismo que ya se aprobó con la letra C de la indicación del Tiene que Ejecutivo. retirar la luz. La 12. Ya, Ya, retirada. listo, ya. Pero ustedes son egoístas porque no me la censuren con la ejecutiva que la aprueben y la retiren. Se aprobamos, puede estar subsumida. Subirla con la aprobada del Ejecutivo para que la luz pueda aprobar alguna Alguna cosita que me aprueben, po. ¿Le parece, señor presidente? A mí me parece absolutamente. Entonces la Subsumida. indicación 12 la aprobaríamos subsumida en la letra C del Ejecutivo. Exactamente, muy bien. ¿Está despachado entonces este proyecto? Sí, Exactamente. queda despachado. Despachado el proyecto. Bien, alcanzamos al siguiente proyecto, pero o tal vez no, pero sí tenemos, al parecer, tenemos la presencia de funcionarios municipales que me gustaría mucho poder, a lo menos, partir con ellos, escucharlo y dejar... a ver, ¿es probable que alarguemos por 15 minutos y alcanzamos a ver, no? Ya, ok. No, para mí Entonces es imposible, escuchemos por el proyecto de planta a los funcionarios por los 10 minutos que tenemos restantes y ahí entonces levantamos la sesión. Le escuchamos, yo no sé quién va a hacer uso de la palabra a nombre de los funcionarios municipales. Entonces me entrega por favor el nombre. Bienvenido, buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, gracias presidente. Mi nombre es Juan Camilo Bustamante. Soy el presidente nacional de ACEMUCH, que representa la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. Y me acompaña Lisette Telo, quien es la presidenta de la Comisión de Estudios Técnicos de nuestra confederación. Somos un directorio recientemente electo en diciembre, los primeros días de diciembre del año pasado, pero la mayoría de nosotros tenemos experiencia ya porque hemos sido directores nacionales de nuestra confederación. En primer lugar, cierto, agradecerles esta posibilidad de poder comentarles nuestras opiniones respecto a este proyecto, importante proyecto, dado que creemos que todos los municipios del país deben tener la posibilidad de contar con plantas de personal suficientes para cumplir con la importante labor que cumplimos en la comunidad. Por lo tanto, lo primero que queremos señalar es que ojalá podamos tener un corto plazo, digamos, este proyecto de ley ya transformado en una ley de la República. No obstante, digamos, nosotros tenemos, no sé cómo denominarlas, si son observaciones o inquietudes o dudas respecto a la aplicación, digamos, de estos artículos que contempla el proyecto de ley. En relación al artículo primero, señor presidente, y por vuestro intermedio a las honorables senadoras y senadores, este artículo lo que hace en términos generales, ¿cierto?, es darle un plazo a aquellos municipios que no realizaron o que no ejercieron la facultad que le otorgaba la ley, y le da un plazo para poder, digamos, dictar estos reglamentos de plantas y el plazo hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero también le otorga un plazo a aquellos municipios que ejercieron la facultad de dictar este reglamento, pero que no ingresaron al trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Y esta ley, cierto, les va a permitir realizar ese trámite. Sin embargo, nosotros en el análisis técnico que realizamos, es que en nuestra modesta opinión aparece un tercer grupo de municipios que al parecer, digamos, la norma no los considera. Y son aquellos municipios que ejercieron la facultad de dictar el reglamento, lo ingresaron a trámite de toma de razón a la Contraloría y el órgano de control lo que las pudo haber observado fueron retirados por la organización, en este caso el municipio, y resulta que, ya sea porque los pilló el plazo, no pudieron reingresar. En nuestra opinión, ese tipo de municipios como que no les da solución, ¿cierto?, esta ley.
Y por lo tanto nosotros creemos, modestamente, señor presidente, señoras senadoras y senadores, es que al modificar, ¿cierto?, la palabra en el artículo, en el inciso segundo, una oración donde diga que aquellos que hayan o no hayan ingresado, ¿cierto?, los reglamentos para el trámite de toma de razón. No sé si me explico en eso claramente. Y en relación, señor presidente y señores senadoras y senadores, en relación al artículo segundo, nosotros consideramos que como que hay una desconexión entre las fechas que establece el artículo primero, que habla de que el plazo para ejecutar o dictar los reglamentos vence el 31 de diciembre del 22, hay una, no considera, ¿cierto?, a los municipios que no publicaron sus reglamentos. Ejercieron la facultad, pero los pilló el tiempo y no ejercieron, digamos, no pudieron publicarlos porque estaban fuera de plazo. Entonces nosotros ahí con lo que consideramos es que debería modificarse el inciso correspondiente, el inciso segundo del artículo segundo, por el siguiente. Los reglamentos que habiendo sido ingresados a toma de razón ante la Contraloría General durante el año 2019 y que fueron publicados entre el 28 de febrero, voy a explicar esa fecha, y la fecha de publicación de esta ley entrarán en vigencia a partir de esta última. ¿Por qué hablo del 28 de febrero? Porque la primera ley que le amplió los plazos se publicó el día 27 de febrero. Hasta esa fecha, ¿cierto?, rigieron los reglamentos pertinentes. Nosotros lo que pretendemos con esto es que de esta forma se le estaría dando solución a todos los municipios, ¿cierto?, y puedan disponer de sus plantas de personal, insisto, para cumplir adecuadamente con las funciones que la ley le encomienda a estos importantes servicios públicos en cada comuna. Eso es, presidente. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de expresar nuestra opinión. Muy bien, don Juan Camilo Bustamante, presidente de ACEMUCH, le damos las gracias, la disculpa porque la verdad es que los tiempos nos pillan, pero para nosotros era tremendamente significativo el poder efectivamente recibirlo, escucharlo y tomar la decisión ya la próxima semana de votar el proyecto que está pendiente, y que sea, como ustedes han sido testigos de esto, se ha alargado toda esta discusión. Vamos a dar entonces ya por terminada la sesión del día de hoy. Un agregado que él quería hacer precisamente para incluir algún municipio. Juan, ¿tú quieres hacer algún agregado? ¿Me permite? No, bueno, solamente que pudiera, digamos, quedar en el fondo en la historia de la ley, porque yo me recordaba que el senador que fue alcalde de Puente Alto, ayer señalaba en la comisión, ¿cierto?, que de repente va la interpretación de la Contraloría. La interpretación de repente de la Contraloría respecto a las normas. Entonces, a veces es importante también que quede en la historia de la ley, ¿cierto?, cuál es el criterio histórico en relación a las materias que tratan las disposiciones legales. Bien. Eso es. Gracias. No conocemos a ese senador que fue alcalde en Puente Alto. ¿No? Lo tiene al lado. El senador Osandón. Perdón, la dama nos pidió que por favor se presente porque no alcanzo a leer desde acá, pido la disculpa. Sí. Lisette, buenas tardes. Le pedimos lo más breve posible, Lisette, por favor. Como no, presidente, muchas gracias. Le quiero compartir en pantalla la presentación de ACEMUCH. Lisette, Lisette, estamos con los tiempos absolutamente encima. Sí, no, es solamente lo que ratificar que el reglamento dice no hayan y nosotros queremos sugerir que hayan o no. Es decir, cambiar lo amarillo por lo verde. Está perfecto, ya. En el artículo segundo debería decir publicado entre enero del 2022 y en rojo nuestra indicación que dice publicado entre el 28 de febrero del 2019. Solamente esas dos pequeñas frases son nuestras observaciones, presidente, y que obviamente las puedo hacer llegar a la Secretaría por favor, de la Licetti, Comisión
para que queden más claras. Licetti, esperamos que la hagas llegar para que efectivamente la recoja nuestra secretaría, la subsecretaria de la primera no hay problema, la segunda la vamos a observar, ¿ya? Así que le agradecemos vuestra participación. Presidente. Muchas gracias. Damos por levantada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas.